Sabemos que entre las cargas eléctricas se producen fuerzas, ¿verdad? Fuerzas eléctricas. Estas fuerzas pueden ser de atracción y de repulsión. Entre las cargas positivas, entre dos cargas positivas se produce una repulsión, entre dos cargas negativas se produce una repulsión, entre una carga positiva y una negativa se produce una atracción. Esas fuerzas eléctricas obran en la dirección de la línea de acción de las fuerzas, de las partículas, de las cargas donde se encuentran. ¿Y cómo determinamos esas fuerzas eléctricas? ¿Cómo determinamos las fuerzas que se producen entre las cargas? En el libro venía una explicación, decía que constaba de una constante, que es el número de Coulomb, y también del... A ver. Y también del elemento, consta mucho, porque aparte de eso, tiene que ver el radio atómico. Muy bien. Así, de una manera muy simple, la respuesta a la pregunta es la siguiente. Las fuerzas eléctricas nosotros las podemos calcular por medio de la ley de Coulomb. ¿Sí? La ley de Coulomb nos ayuda a determinar las fuerzas entre cargas que generalmente son cargas está en movimiento, es otro cantar, se produce corriente eléctrica, los fenómenos pero vamos a empezar a nosotros a analizar nada más los efectos electrostáticos en principio. Y para hallar necesidad electrostática nos estaremos usando. Voy a tratarles ahora aquí una pantalla en donde vamos a poner una y voy a escribirles la ley de Coulomb para tratar de explicar muy lo que es esa ley que se escribe como F por Q2 entre R al cuadrado. Eso es la ley de Coulomb. Que es nuestra herramienta para determinar fuerzas eléctricas entre cargas o partículas cargadas. Entre cargas o partículas cargadas. De alguna manera se les ha creado esa carga eléctrica, como ya dijeron, por frotamiento, por fusión o por conducción. La K, ¿qué viene siendo? Es una constante de proporcionalidad que se escribe generalmente como 1 sobre 4pi epsilon 0. Epsilon 0. Se escribe de esta manera para que se pueda posteriormente epsilon 0, compañeros,
es la constante de permitividad generalmente del aire, porque las cargas las vamos a encontrar generalmente en el aire o en el vacío, ¿sí? Y tiene un valor determinado esa constante. Entonces, el valor de K está en tablas, es el valor de K, que es igual a todo esto, es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coule al cuadrado. ¿Cuadrados? Newton cuadrado por metro cuadrado sobre Coule cuadrado. ¿Está correcto? Es que yo tengo que el Newton es así lineal, no cuadrado. Todos, chéquenlo. Lo podemos corregir si es que estoy equivocado. Yo también lo tengo como Brian. Sin el cuadrado. También tengo sin el cuadrado, Newton. Newton a metro cuadrado, ok, sí. Newton metro cuadrado, ok, sí, es cierto. Está bien. Es que le puse a los dos cuadrado. Entonces es Newton. Newton. Si había dicho Newton metro cuadrado por metro cuadrado entre Coule cuadrado. Ok, esa es la constante que nosotros vamos a utilizar en la ley de Coulomb para calcular las fuerzas eléctricas. Epsilon 0 vale 8.85 por 10 a la menos 12. Epsilon 0 es igual a 8.85 por 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. ¿Qué será? Será Coule cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Esas son constantes inmersas por allí en lo que es la ley de Coulomb, que nos sirve para determinar las fuerzas sobre partículas cargadas. Bien, lo pueden encontrar por ahí en su libro y en las tablas. Nomás que lo quise puntualizar porque es muy importante, es nuestra herramienta que nosotros vamos a estar utilizando ahorita para hallar algunas fuerzas eléctricas. ¿Cuántos tipos de fuerza conocen o existen en la naturaleza, compañeros? 4. 4. ¿Me las podrías enumerar, por favor? La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. No me estoy equivocando, ¿verdad, maestro? No, ¿De está casualidad? bien, excelentísimo. Ah, está bien. El electromagnetismo. ¿Cuál era la otra? Electromagnética. Gravitatoria. La gravitacional. ¿A qué se deben esas fuerzas? De veras. A la, a la acción de qué partículas? A la de las partículas subatómicas, la de los Las átomos. partículas subatómicas. Por ejemplo, el electromagnetismo, ¿qué comparte? ¿Comparte qué? Fotones. ¿Sí? Es la partícula electromagnética por excelencia, el fotón. La nuclear fuerte. Unas partículas denominadas gluones. Gluones. Que se comparten, los gluones de pegamento. Gluón. Sí. Gluón. Gluones de pegamento.
La gravitacional, una partícula llamada gravitón, que todavía no se, no se ha descubierto. Todavía no se descubre, pero que ya hasta nombre le pusieron. ¿De acuerdo? Sí, maestro. ¿Y cuál otra nos queda? Ya dijimos La de la magnética. Pues la nuclear débil. Esa creo que interaccionan unos bosones llamados W más y W menos. Bien, todo eso lo explica la mecánica cuántica y que veo que ya ustedes han leído algo por ahí de eso. Excelente, ¿eh? Muy bien. Muy bien. En la ley de Coulomb, nosotros, bueno, más bien la ley de Coulomb nosotros la podemos aplicar a más de una pareja de cargas. Y vamos a ver la forma en cómo se puede aplicar también el principio de superposición para calcular la fuerza que varias cargas pueden ejercer sobre otra, aplicando de manera sucesiva la ley de Coulomb y haciendo una suma algebraica, perdón, vectorial, porque la fuerza es un vector, ¿verdad? La fuerza eléctrica resultante sobre una carga se obtiene aplicando el principio de superposición y sumando vectorialmente F1 más F2 más F3 y así sucesivamente Fn, siendo F1, F2, F3 hasta Fn, todas las fuerzas que obran sobre una partícula que nosotros queremos determinar su fuerza resultante. Entonces, por parejas podemos ir aplicando la ley de Coulomb para determinar las fuerzas eléctricas entre cargas. Y esto es importante para nosotros. Entonces, me voy a permitir ahorita compartirles un problemita que vamos a tratar de explicar. Voy a quitar esta pantalla, a ver si no tengo problemita. A ver, ya. Les voy a compartir el libro. ¿Ya están viendo el libro? Ya. Sí. Ok. Bien, ahí en la figura 2520 del ejercicio 8 tenemos un cuadrado y en la esquina de en cada esquinita del cuadrado tenemos cargas, una carga positiva, una carga negativa, una carga abajo de 2 más 2Q y otra carga abajo de menos 2Q, separadas todas por distancias iguales de A. Si nos piden que nosotros calculemos la fuerza sobre una carga debida a las demás, lo debemos poder hacer sin ningún problema, aplicando de manera sucesiva la ley de Coulomb y ayudándonos de una figura que nos diga cómo van a ir las fuerzas, dependiendo de la línea de acción donde se encuentran las cargas y del signo que tienen estas, ¿sí?
Por ejemplo, nos piden calcular la fuerza en la carga que se encuentra en la parte inferior izquierda del cuadrado. Y nos dan los valores de las cargas. Ese valor, por ejemplo, de Q igual a 1.13 microcoulomb, que nos indica que es una carga positiva de 1.13 por 10 a la ¿qué? ¿Por 10 a la qué? 6. A la menos 6. A la menos 6 coulombs, efectivamente, separados una distancia de 15.2 centímetros, que necesariamente en este caso lo tenemos que transformar ¿a qué? ¿Esa distancia? A metros. A metros. ¿Para qué? Para que sea consistente con el Sistema Internacional de Unidades, porque tenemos una constante que está considerando el Sistema Internacional de Unidades, y para que eso sea compatible, pues debe ser de esa manera. Entonces, nosotros consideraremos que la carga más Q sobre la carga más 2Q ejercerá una fuerza de repulsión ¿hacia dónde? La carga más Q que está encima de la carga de más 2Q que está en el vértice izquierdo. ¿Hacia dónde irá esa fuerza eléctrica? Si yo la tengo que dibujar, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia Una arriba hacia o arriba y otra hacia abajo. La de la carga Q más Q más Q, nada más. Hay una carga más Q, una menos Q, menos 2Q y más 2Q. Nosotros queremos hallar la fuerza sobre la carga más 2Q. Ahí lo dice el problema. ¿Sí? Leando, por favor. En la figura 2520 encuentra, inciso A, las componentes horizontales y B, los componentes verticales de la fuerza eléctrica resultante que operan sobre la carga en el ángulo inferior izquierdo del cuadrado. Supóngase que Q es igual a 1.13 microcoulomb y A es igual a 15.2 centímetros. Las cargas se hallan en reposo, ¿sí? Tenemos que considerar el efecto de la carga más Q sobre la carga más 2Q. Tenemos que considerar el efecto de la carga menos Q sobre la carga más 2Q y tenemos que considerar también el efecto de la carga menos 2Q sobre la carga más 2Q. Atendiendo al signo de las cargas y a su magnitud, de esa manera será la intensidad de la fuerza y la dirección en la cual va a operar esa fuerza. La carga más Q sobre la carga más 2Q, ¿hacia dónde iría esa fuerza? Esa fuerza eléctrica producida por la carga más Q sobre la carga más 2Q. ¿Hacia dónde iría? Arriba. ¿Hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo porque es repulsión. Es repulsión. Las dos son positivas, entonces se repele. ¿Qué siente la carga más 2Q? Que la carga más Q la empuja hacia abajo. Entonces yo dibujaría allí una fuerza hacia abajo. ¿Qué efecto tiene la carga menos 2Q sobre la carga más 2Q? ¿Qué sentiría la carga más 2Q si pudiera sentir? ¿Una repulsión o un jalón? Jalón. Un jalón hacia la carga más 2Q, efectivamente. Y el efecto de la carga menos 2Q sobre la carga de más 2Q, también sentiría la 2Q un jalón ¿hacia dónde? Hacia la carga menos Q, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos allí en la carga más 2Q un sistema de ejes coordenados y figuramos esas fuerzas, determinamos su magnitud y hacemos una suma algebraica de las componentes rectangulares de las fuerzas, vamos a obtener el resultado del problema. Entonces, sugiero que por favor saquen un papelito, su lápiz, su calculadora y empecemos a resolver ese problema. Voy a regresarme a la pizarra y a ver si podemos obtener el resultado de este problema. ¿De acuerdo?
Vamos a poner aquí, en el origen, nuestra carga que era menos 2Q. Sobre esa carga menos 2Q va a obrar una fuerza de repulsión hacia abajo, va a obrar esta otra fuerza de atracción y esta otra fuerza de atracción, cada una debida a las otras tres cargas. Esta la puedo llamar F1, esta la puedo llamar F2 y esta la puedo llamar F3. ¿Sí? La carga era positiva, profe. 2Q. ¿Era positiva esta? Sí. Ok, la pongo positiva, permítame. La voy a poner positiva. Ok. Muy bien. Una vez que tengo ilustrado en el sistema de ejes coordenados X, Y, esas fuerzas, procedo a aplicar la ley de Coulomb para determinar sus magnitudes de F1, de F2 y de F3. ¿Sí? Y ya no tomo en consideración los signos de las cargas, porque aquí ya los tomé en consideración y ya está definido hacia dónde van esas fuerzas. Entonces ya nomás tendría que determinar la magnitud de F1, la magnitud de F2 y la magnitud de F3, que son sin signos y sin considerar los signos de las cargas. Y aquí tendría que aplicar para cada uno de ellos la ley de Coulomb. ¿Sí? En el primer caso sería K, 9 por 10 a la 9. ¿Sí? 9 por 10 a la 9. Por la carga de arriba, que es más Q. ¿Sí? Y por la carga más 2Q. Más Q y más 2Q sobre la distancia al cuadrado, R al cuadrado. Hagan por favor la sustitución de valores y vean cuál es la magnitud de F1. Aquí en más Q van a poner el valor de la carga que está allí, que dijimos que era, ¿sabe cuánto? Por 10 a la menos 6. Y luego 2 por el valor de la carga entre la distancia, pero esa distancia debe estar en metros. Igual para F2 e igual para F3, si son tan amables. Profe, ahorita ya dejó de compartir el ejercicio. Es que digo, para ver el valor, porque no lo anoté, el valor de Q. No lo anotaste, déjame el ver. El de Q no. Ajá. Déjame ver, aquí si lo veo. El de Q es 1.13 microcoule y la distancia es 15.2 centímetros. Gracias. 1.13 microcoule, la distancia A igual a 15.2 centímetros. ¿Sí? Ya. Va a ser necesario que tengamos siempre en nuestras clases a la mano la calculadora para poder hacer algunos cálculos pertinentes y, y podamos ejercitarnos en eso, ¿no? Es 0.99 newtons. ¿Seguros?
Se me hace que no. No sé, ¿eh? No sé cuánto sale, no lo he hecho. Pero vamos a ver cuánto sacan los demás. Vamos a esperar tantito. De todas maneras, no se detengan, sigan calculando F1, F2, F3. Y chequemos que concuerde con los resultados que vayamos sacando, pues ahí todos. Jorge, ¿cuánto dijiste que te había dado? A ver, lo voy a hacer yo también para 9. punto 99. Ah, sí, me dio lo mismo. Lo mismo. Ok, pues entonces ahí van. A ver, déjenme ver si lo sé hacer. Aquí lo voy a poner. 9 por 10 a la 9, que multiplica, dijimos 1.13 por 10 a la menos 6 por 2 por 1.13 por 10 a la menos 6, todo sobre 152. Nueve, 10 a la 9. Perdón, profe, ¿cuánto le salió a usted? ¿A quién? ¿A mí? Ajá. Todavía no lo hago, lo estoy haciendo. Ah. Ok. Ahorita veo, ¿eh? ¿Cuánto te dio, Mafer? ¿Cuánto te dio, Mafer? En F1 me salió 1.51. ¿Por 10 a qué? Salió 0.99 también. Por 10 a la 11, perdón, Santi. Por 10 a la 11. $0.995 newtons. ¿Es correcto? Jóvenes. Sí, profesor. 0.195 newtons. 0.995 newtons. 995 newtons. Es F1. Y de la misma manera vamos a sacar F2 y F3. Si alguien tiene dudas de cómo hacerlo, puede preguntarnos. Profesor. Sí. Las Q que se
que se utilizarían para el F2 sería menos Q y menos 2Q. Sería para el F2 que pusimos allí, son las de los extremos opuestos, vértices opuestos, más 2Q y la que está en el otro vértice opuesto, que es la que la está jalando. Si ves F2 que la tenemos ahí, sería la que está en el cuadrado, en el otro, en la diagonal. Tendrían que tomar ahí la distancia diagonal, tienen que sacarla. ¿Sí me explico? ¿Sí? La distancia R es la diagonal. Esa diagonal no la tenemos, pero es la raíz cuadrada de A cuadrada más A cuadrada. Es la raíz cuadrada de 2A al cuadrado, pues. 2 al cuadrado. Ahí se saca esa distancia, que es la distancia de la diagonal. Y tomarían esas dos cargas, más 2Q y la otra creo que es menos Q. Sí. A ver, déjenme verla. Sí, es menos Q. Y la que va de 2 a 3, ahí toman la carga, más 2Q y menos 2Q. ¿Cuál es el valor de la distancia, compañeros? De la diagonal. ¿Ya lo sacaron? No. Es punto. No es eso. Sí, profe, 0.21. La raíz cuadrada de punto 152 al cuadrado más punto 152 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, ¿les da eso? Sí. ¿A todos?
raíz cuadrada de 0.152 al cuadrado más 0.152 al cuadrado. De eso sacarle la raíz. ¿Cuánto dijeron que les salió? 0.2149. Sí, eso me salió. A mí no me sale eso. Déjenme ver si no me estoy equivocando. Lo voy a volver a hacer. Punto 215. Sí, profesor. Punto 215. Sí. Ok. Es igual a 0.215. 0.215. Esa es la distancia. Sin elevar al cuadrado, obviamente. Ya la tendrán que elevar al cuadrado cuando apliquen la fórmula. Pero mientras tanto, esa es la distancia de la distancia diagonal, que es la única que se tiene que calcular. Y aquí tienen F2 y F3. A mí me salió que F2 era menos 0.49 newtons. Es valor absoluto, le quitas el signo, porque ahorita no tiene para nosotros sentido el signo. F2. 0.49. 0. ¿Qué? 49, 74 newtons. 0.4997 newtons con 3 dígitos. ¿Y F3? Maestro, el F2 no me quedó muy claro cómo hacerlo. Igual, 9 por 10 a la 9, y vas a poner la carga más 2Q por la carga menos Q, pero sin signos. Nada más los valores. Y lo divides entre 0.215 al cuadrado. Y te debe salir el resultado. ¿Sí? 9 por 10 a la 9 por lo que vale la carga, más 2Q, 2 por Q, por la carga Q, que es la otra. Como aquí no estamos tomando en cuenta los signos, creo que va a ser la misma magnitud, nada de antes, lo mismo para F1, nada más. Lo que va a cambiar va a ser R. Ok. Y para F3 será lo mismo, 9 por 10 a la 9, 2Q por otros 2Q entre 0.152 al cuadrado. Eso debe ser la operación para que nos salga el resultado de F3. Es muy importante la figura, así ya no tomamos en cuenta los signos, porque si tomamos en cuenta los signos, tendríamos que decir, cuando salga positivo, va a estar hacia la derecha, cuando salga negativo, va a estar a la izquierda, cuando salga hacia arriba, va a estar positivo, y cuando salga hacia abajo, va a ser negativo. Tendríamos que tomar la convención de cómo considerar el signo. Si tenemos la figura ya hecha, omitimos los signos y sacamos puros valores absolutos.
Maestro, en F3, Sí. ¿por qué estamos usando para Q, usando valores de 2, o sea, multiplicando por 2 en los dos casos? En Q1, Porque si te fijas en la figura, los valores de las cargas son en la figura, ahí dice en la figura, más 2Q, menos 2Q, más Q y menos Q. Por eso. Y nos da nada más el valor de Q. Si nos dieran valores de carga, el valor de carga sería allí donde está el más 2Q, sería 2 por 1.13 por 10 a la menos 6. Sí, me explico. Sí, maestro, gracias. Según yo, en F3 solamente son Q, profe. ¿Cómo nada más es Q? O sea, sin el 2Q. O sea, no duplicarlo, sino solamente ambas cargas serían Q. A ver, vamos a ver. No, para F3 son las que se están jalando abajo. Más 2Q con menos 2Q se están jalando abajo. La que jala hacia abajo es Q. No, pero la que jala hacia la derecha, porque la que estamos considerando sobre la carga que estamos considerando las fuerzas es sobre más 2Q. Y menos 2Q está a su derecha. Entonces, menos 2Q jala hacia la derecha. Al más 2Q. Al más 2Q. Y esa es la fuerza que tenemos allí como F3. ¿Qué le dio F3, profe? No la he hecho, pero estoy esperando que ustedes me digan. A mí me dio 1.98. 1.98, compañeros. Vamos a ponerlo. Sí, a mí también. 1.98. Si es a 3 dígitos, sería 1.990. Pues estos son 3 dígitos los que tengo. 1.98. Después del punto. Entonces serían 4 dígitos. Un dígito es cualquier número. Sí, me refiero a 3 después del punto. Ok. Sí. ¿9 qué? Te lo pongo así como gustes. Si lo estamos usando así, lo ponemos. Pónganlo así con 3 dígitos después, porque ahí se ha estado usando así. Muy bien. ¿Ese ya es la respuesta al problema? Pregunto. No, aún no. Todavía no. Tenemos que descomponer la fuerza F2 en sus componentes rectangulares. ¿Y cómo hacemos eso? Utilizando el ángulo que forma F2 con el eje de las X o bien con el eje de las Y. Este ángulo que está aquí, ¿de cuánto es este ángulo? 45 grados. De 45 grados. Excelente, compañeros, están hechos unas fieras ustedes. 45 grados, efectivamente. Entonces, para sacar la componente en X, es F2 coseno de 45, y para sacar la componente en Y de esa fuerza es F2 por el seno de 45, que en este caso, ¿cómo van a ser? Iguales. El seno y el coseno de 45 son iguales. Por lo tanto, las componentes en X y en Y de esa fuerza van a ser iguales. ¿De acuerdo? Por favor, saquen esa Fx de F2X y F2Y, utilizando las funciones trigonométricas. F2X será F2 por el coseno de 45, F2Y, F2 por el seno del 45. Que nos va a permitir obtener esta componente y esta otra componente de esa fuerza. En lugar de esa fuerza, vamos a obtener esas dos componentes. Y tendremos que hacer, para sacar la componente en X, f de X igual a una sumatoria algebraica de las componentes en X y
la fuerza en Y será igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Esa es suma algebraica. Si ustedes observan, hay dos fuerzas hacia la derecha, esas se van a sumar. Y hay una fuerza hacia arriba y otra hacia abajo, esas se van a restar. ¿Cuál va a predominar? La que sea más grande. Ahí sí le podríamos poner un signo positivo a la fuerza en Y que va hacia arriba, a la componente F2Y le pondríamos signo positivo y a la fuerza F1 le pondríamos signo negativo. A la fuerza F3 y a la fuerza F2X les pondríamos a las dos signo positivo y se estarían sumando. Perdón. Profe, me perdí ahorita que empezó a hacer, cuando a F2 le empezó a descomponer en sus componentes, ¿qué dijo que íbamos a hacer con ellas? Mira, las dos componentes azules son las que quedan ahí. Sí, las dos azules, en lugar de F2 quedan esas. Y obtienes la F2X, esta que está aquí, que estoy señalando, esa la obtienes multiplicando la magnitud de F2 por el coseno de 45. Y esta FY, F2Y, F2 seno de 45. Pero en este caso, los valores son iguales por ser el ángulo de 45 grados. Una vez que ya los tenemos esos valores, a la F3, que está aquí en rojo, y a la F2X los vamos a sumar. Las dos van sobre el eje X en el mismo sentido. Y las fuerzas que están en Y las vamos a restar considerando F2Y positiva, la que va hacia arriba, y F1, que ya calculamos, fue la primera, esa la vamos a considerar negativa, por estar en la parte negativa del eje Y. ¿Sí? Todo eso lo vieron en su curso de Física 1, ¿no? Esto de suma de fuerzas por el método de las componentes rectangulares. Sí. Sí, ¿verdad? Si no, de todas maneras aquí lo vamos a estar recordando, ¿eh? Profe, Sí. ya acabé. En la fuerza de X me dio 3.395 newtons y la fuerza de Y me dio 0.411 newtons. Ok, esa sería la respuesta. ¿Cuánto, Chuy? ¿Cuánto? 3.395 en X y 0.411 en Y. A ver, voy a poner aquí tu resultado. En X, ¿cuánto dijiste? 3.395 newtons. 3.395 newtons en X. Profesor, a mí me dio diferente. Ok, pues hay que checarlo ahorita, ahí con algún otro resultado, para ver quién. ¿Cuánto te dio, Denis? ¿Se equivocando? En FX me dio 2.341 y en FY me dio menos 0.644. A mí me dio lo mismo que Denise. Ok, pues Denise y tú van ganando. Corrijan. Sí, a ver, deme FY. ¿FY cuánto? Menos 0.644. Vamos a quitarle bueno, el menos en este caso sí va porque, ¿cómo se llama? Quiere decir que va hacia abajo. Lleva dirección. ¿Sí? ¿Menos qué?
0.644. 644 newtons. Muy bien, eso sería el resultado del problema, que no es la fuerza resultante porque la podríamos calcular en magnitud utilizando el teorema de Pitágoras y un ángulo para que fuera una fuerza resultante. Estas son las componentes que nos permitirían escribir en forma vectorial cartesiana ese vector. ¿Sí? ¿Podría yo escribir la fuerza resultante en forma vectorial cartesiana es 3.395 en I menos 0.644 en J y todo sería newtons. Ese sería el resultado en forma vectorial cartesiana, utilizando vectores unitarios. ¿Sí? Y nos dice que esa cantidad está en el eje X positivo y J con el signo negativo nos dice que, lo voy a poner aquí, en lugar de aquí arriba, nos dice que está en la dirección de las Y negativas. Eso es lo que nos dice. ¿De acuerdo? Lo checan, por favor. Voy a... Profe, ¿y esas serían solo las fuerzas que actúan sobre el punto más 2Q? Sobre la o sea, carga. que ocuparíamos, y ocuparíamos repetir sobre cada carga para tener el valor completo del sistema. Si quisiéramos determinar la fuerza que actúa sobre cada una de las cargas, haríamos más o menos el mismo procedimiento. ¿Sí? Haríamos. Esta es la aplicación del principio de superposición. Aplicamos muchas veces la ley de Coulomb, hacemos nuestro diagrama ahí de fuerzas, que sería un diagrama de cuerpo libre, básicamente, y determinamos sus magnitudes, su orientación, y hacemos una suma vectorial, en este caso. ¿De acuerdo? Eso es recapitulando. Les voy a dejar un problemita de tarea. ¿Sí? Profe, yo ya me puedo salir de la clase, es que ya tengo la otra en puerta porque ya son las 3:03. Ok, yo se lo subo el problema y ya ustedes lo checan. Okay. Terminada la clase, es hora. Sale. Gracias a ustedes por estar acá y nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Gracias, profe, hasta mañana. Órale, le subo el problemita para la tarea. Gracias. Sí. Dale. Gracias, profe.